Hola, muy buenos amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada y hoy tenemos con nosotros a varios invitados para un solo libro. Al final lo hemos reducido a dos porque si no iba a ser un poquito complicado, sobre todo porque las entrevistas, en lugar de hacerlas en el estudio, con estos calores y todos estos líos, hemos preferido hacerlas por internet y eso hace que pues sea preferible hablar de uno en uno con los autores. Y hemos escogido, o se han escogido ellos mismos, a dos de ellos mismos. Bien, pues vamos allá. Tenemos al otro lado a uno de los componentes del grupo Descifrando la Guerra. Ya tuvimos aquí en el tema de Ucrania a Alejandro López Canorea, que nos estuvo hablando, y además muy interesantemente, sobre ese tema. Y hoy vamos a hablar de un poco de contexto internacional de la geopolítica española y de la geopolítica en general, y para ello pues el grupo Descifrando la Guerra ha hecho un libro que se llama Fuego en el Horizonte. Descifrando es el grupo de escritores. Y bueno, para hablar de este tema tenemos con nosotros a Jorge. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal estamos? Muy buenas, pues pasando calor como todos, imagino. Bueno, estamos haciendo un poquito más fresca esta entrevista porque la hacemos por internet, con lo cual estamos aprovechando el aire acondicionado de casa y no teniendo que salir a la calle a pasar esos calores horribles. Jorge, lo primero, ¿me puedes hablar un poco de qué es Descifrando la Guerra? Sí, claro. Descifrando la Guerra es un portal que se funda en el año 2017 entre varias personas que nos hemos conocido, que seguimos en distintos conflictos online y demás. Primero con el objetivo, y de ahí su nombre, de descifrar la guerra de Siria específicamente, se fue de idea inicial, pero posteriormente, con el paso de los años y con la incorporación de los miembros al equipo y demás, se convirtió en un portal especializado en general en política internacional, el cual tratamos no solo conflictos, sino también otros temas de interés, desde pueden ser elecciones, movimientos sociales y políticos, cuestiones incluso económicas, pero siempre manteniendo un importante enfoque en el ámbito de los conflictos, puesto que es al fin y al cabo lo que nos unió primero y lo que también consideramos que no está tan cubierto en otros aspectos por otros medios del panorama del mundo hispano, ¿vale? Oye, vamos a ver, entiendo pues que esto es una labor de equipo, esto es una labor en la cual os ponéis o no de acuerdo, supongo que a base de reuniones, tormentas de ideas y este tipo de cosas. ¿Cómo decidís hacer un trabajo y no otro? ¿O qué prioridades tenéis? Estamos permanentemente en contacto, siempre nosotros estamos hablando entre nosotros todos los días, es una cuestión de trabajo continuo, más el mismo, llevamos siendo el mismo equipo que somos ahora, somos 7 personas, llevamos siendo el mismo equipo ya casi 2 años, sin cambios en el mismo, estamos ya muy acostumbrados a trabajar juntos y tenemos más o menos aclarado entre nosotros cuáles son nuestros criterios. En la medida de lo posible siempre queremos traer, obviamente todos estamos un poco pues al seguir la ola de la noticia, ¿no? Es decir, obviamente pues a qué le dedicamos más atención o no también depende un poco del interés que tengan nuestros lectores. Al fin y al cabo, por ejemplo, pues evidentemente Ucrania sigue siendo el gran tema y al que estamos cubriendo, pero también siempre hacemos todo lo posible para tratar de cubrir todos esos conflictos que de una manera u otra quedan fuera de la gran lupa mediática, ¿no? Y que nosotros tratamos de traer lo mejor posible, al menos en lo que está en nuestra mano, ¿no? Para el gran público. Esto, por ejemplo, pues si hay los conflictos del Sahel, los conflictos de la guerra civil etíope, si cuando la guerra civil de Myanmar, que empezó ya hace 2 años, ya está prácticamente olvidada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que, como ya he dicho al principio de la entrevista, yo os conocía por el libro que sobre Ucrania hicisteis y que encabezaba Alejandro, que creo que es uno más del equipo y que se ha especializado en Ucrania. Pero tengo entendido que el libro del que vamos a hablar hoy, que se llama Fuego en el Horizonte, es más un libro global y además es un libro más relacionado con España, pero vista desde fuera que vista desde dentro, me han comentado. Sí, efectivamente. En Fuego en el Horizonte nuestra idea era tratar 5 áreas, no tanto intrínsecamente qué hace España en esas áreas, ¿no? Sino 5 áreas que consideramos de gran interés o 5 temas que consideramos de gran interés para España y hablar un poco también de cómo la afecta, pero sobre todo de cuáles son las dinámicas que están ocurriendo en las mismas. O sea, no hablamos tanto de España y la política exterior española en específico, sino de qué pasa en estas regiones y cómo le afecta a España o por qué le afecta a España. Las 5 regiones son el Sahel, el Mediterráneo, América Latina, Europa y añadimos como tema, que no es como región, el conflicto, la rivalidad China-Estados Unidos. La rivalidad China-Estados Unidos, sí, es un tema muy interesante.
Es curioso porque a lo largo de la historia conocida, digámoslo así, España ha sido, digamos, muy importante en todos esos escenarios en los que tú hablas. España se convirtió en los siglos XVII al XVI, al XVIII más bien, en el poseedor de la moneda internacional, que era el real de A8, y precisamente China, que es hoy en día el futuro, o eso dicen, durante más de 300 o 400 años aproximadamente, su moneda oficial era utilizar el real de A8, ¿no? Y de eso hemos pasado a que quizá España no tenga ninguna importancia o una importancia mínima para esas relaciones, por ejemplo, que tú hablas de China con Estados Unidos, que 2/3 de Estados Unidos también fueron de España en su momento. Ciertamente el papel de España de cara a esa gran relación de Asia-Pacífico, que sin duda va a ser la principal dinámica que está presente década, bueno, probablemente lo que queda de siglo, no es la mayor, precisamente en estos momentos no. Aún así, eso no implica que esa dinámica no nos afecte a nosotros de vuelta. Pero vamos a ver, yo lo que he hablado con tus compañeros antes de empezar la entrevista, y lo volveré a hablar con tu compañero Néstor cuando le entreviste, es quizá que España sea responsable de que no pintemos nada, por ejemplo, en esas relaciones entre China y Estados Unidos, o como sucede curiosamente, mira, por ejemplo, cuando el problema del canal de Beagle, pues entre Chile y Argentina, ellos decidieron que el Papa, que realmente tampoco tiene ningún peso internacional desde un punto de vista político, sino más bien social religioso, se convirtiese en árbitro. La presencia española tanto en China como en los Estados Unidos de Norteamérica no sería un factor bueno para España en lugar de desastroso como es en la realidad. Sin duda España tiene posibilidades en muchos ámbitos para poder tener un papel más preponderante del que tiene en la actualidad, pero en buena medida continuamos con una dinámica que siempre ha sido así, ¿no? Desde hace al menos solo un siglo, de estar más centrados en asuntos internos de España y simplemente en aquellas prioridades de política exterior que son inmediatamente periféricas a nosotros, véase pues la cuestión Argelia-Marruecos, las cuestiones de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Sí, bueno, has entrado tú, yo creo que tengo entendido que tú eres experto en el Mediterráneo, ¿no? Sí, yo en mi parte del libro es efectivamente la del Mediterráneo. Tu ambiente es el Mediterráneo. Yo la verdad es que no es precisamente mi punto más fuerte, pero como tú bien has tocado ahora mismo, hay un tema fundamental que es el Magreb, y dentro del Magreb esas relaciones entre dos enemigos a muerte, porque son dos enemigos a muerte, desde que ambos dejaron, bueno, antes ya lo eran, pero desde que dejaron de ser colonia francesa o colonia franco-española, como pasa con Marruecos, el enfrentamiento entre ambos ha sido tremendo. Y bueno, curiosamente Francia ha sabido, digamos, capear el temporal, a pesar de que salió de Argelia de muy mala manera, y sin embargo España ha conseguido algo inaudito, y es que dos enemigos entre sí se convierten en enemigos de España. ¿Eso cómo se ve desde el punto geoestratégico? Ciertamente por todos es bien sabido que la política reciente del gobierno con relación a la cuestión de Marruecos y Argelia no ha sido muy fácil de comunicar, ¿no? Y ha sido algo que ha sido muy cuestionado en prensa. Hemos visto múltiples críticas, tanto de partidos de oposición, desde distintos artículos de prensa y demás, y que hay razones por las cuales hay que preocuparse, ¿no? Quiero decir, hemos visto cómo ha habido un notable deterioro de relaciones con Argelia, cómo ha habido esta amenaza de cierre prácticamente de relaciones comerciales, cómo hemos visto prácticamente un corte de relaciones en algunos ámbitos, ¿no? Y también cómo esto no se ha repercutido en una mejora notable de las relaciones con Marruecos, a pesar de que sí puede haberla habido en ciertos ámbitos, pero a grandes rasgos tampoco ha sido así. Así que, por lo tanto, sí, ciertamente estamos en una situación un tanto incómoda, difícil de navegar, en las cuales hay que ver lo que ocurre en los próximos meses y años para ver si España acaba, por así decirlo, en buen puerto. Yo entiendo que vuestro libro Fuego en el Horizonte precisamente está realizado o está hecho para tratar de descifrar, por un lado, lo que sería, digámoslo así, lo que sería las causas, los motivos, la historia
de esos conflictos en relación a España, sí. Y por otro lado la manera de dar soluciones, ¿no? No es que hemos de tanto el tema de soluciones, es más, nuestra idea era más el aproximar qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, cómo hemos llegado hasta este punto y por qué esto que está ocurriendo es importante para España, de qué manera le afecta, de qué manera es algo de interés para España. Por eso también algunas cuestiones, por ejemplo, que obviamente merecerían un trato en profundidad, por ejemplo, si quisiésemos hablar debidamente todas las relaciones con Marruecos y Argelia y el Sáhara Occidental, evidentemente, porque no puede desvincularse estos otros dos, pues eso requeriría un libro entero, ¿no? Y nosotros simplemente queríamos hacer una primera aproximación general a cada uno de estos temas, por eso cada uno tiene pues su capítulo de 60 páginas, para hablar de una región en particular y dinámicas semanales. Por ejemplo, yo cuando hablo del Mediterráneo, los temas que toco principalmente no son estos, sino porque esto también lo tocan mis compañeros, tanto por un lado la hora de Unión Europea, desde la parte de perspectiva de los crisis de refugiados en relación con Ceuta y Melilla, lo toca mi compañero Pablo, y mi compañera Andrea toca más el tema de Sáhara Occidental, de la parte del Sahel. Yo, en cambio, me giro más hacia el este, pero hacia el este del Mediterráneo pienso más en esos temas, y hablo sobre todo de la crisis de Libia, de la crisis greco-turca que ha habido en los últimos años, y cómo interacciona entre sí, en general, cómo el papel de esa Turquía preponderante, sobre todo en el Mediterráneo Oriental, afecta al equilibrio de poderes en la región y cómo esto puede también tener repercusiones para España. Hace 500 años España y Turquía eran enemigos irreconciliables y además se repartían el antiguo mundo romano. El antiguo mundo romano era o bien propiedad de los turcos o bien propiedad de los Habsburgo, ¿no? Y los Habsburgo, Carlos V, estamos hablando, Felipe II, y eso ha ido cambiando en el sentido de que prácticamente en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, Turquía estuvo a punto de desaparecer. Fue auténticamente un milagro que al terminar la Primera Guerra Mundial no se volatilizase y bueno, pues España ha ido también con un declive más lento que el turco, pero también importante. ¿Tú crees que esa influencia turca es cada vez mayor y digamos que está volviendo a ser importante de cara al Mediterráneo? Sí, sin ningún tipo de duda, sobre todo vamos a ver el caso del conflicto libio, que para mí es el caso paradigmático de cómo hemos visto evolucionar la influencia turca, porque no es como el caso de Irak o Siria, ¿no? Porque Irak y Siria al fin y al cabo son países vecinos en los cuales está muy entremezclada la cuestión kurda, ¿no? Y cómo esta se ha relacionado tradicionalmente con las esferas de poder en Ankara y cómo ha habido este conflicto que, bueno, que empieza hace ya 50 años con los kurdos y que realmente tiene raíces históricas mucho anteriores, ¿no? Pero hablando ya del conflicto con el PKK, ¿no? Ha tenido esa historia, 50 años de conflicto y por tanto se afecta a los países en sentido. Pero el tema de Libia es totalmente diferente, es una proyección de poder que hace Turquía más allá de sus costas, más allá de sus fronteras y que busca además unas ambiciones muy específicas. Esto lo vemos como cuando en noviembre de 2019 se firman estos acuerdos con el Gobierno de Acuerdo Nacional en Trípoli, en Libia, para delimitar la zona económica exclusiva entre Libia y Turquía, haciendo una barra basada, porque no hay otra manera de decirlo, con los mapas, para básicamente partir el Mediterráneo entre Turquía y Libia, de manera que básicamente Grecia pierde un tercio de las aguas territoriales que tenía consideradas como propias a raíz de hacer esto. Y básicamente, en buena medida, esta cuestión afecta a la cuestión del Mediterráneo Oriental y toda esta macrocrisis que ha habido en los últimos años entre griegos y turcos. Sí, pero la macrocrisis, como tú bien llamas, entre griegos y turcos, ha pasado desapercibida para el común de los mortales. O sea, la gente ha estado mucho más entretenida, por ejemplo, está ahora mucho más entretenida con la crisis entre Rusia y Ucrania, que yo muchas veces digo que es más una cortina de humo en algunos aspectos que una realidad. Y el tema greco-turco está totalmente, eso sí que está totalmente tapado, aunque existe. Ese tema greco-turco y esa pérdida de aguas territoriales según el tratado entre Libia y Turquía puede afectar grandemente a la geoestrategia de todo el Mediterráneo Oriental. Sí, sobre todo ahora en directa relación con la guerra ruso-ucraniana nos afecta, puesto que una de las razones originales es porque empieza por así decirlo, porque al fin y al cabo ha habido muchas crisis entre Grecia y Turquía y muchas disputas por el Mediterráneo Oriental, ¿no? Pero el origen de la crisis de la pasada década del Mediterráneo Oriental es el descubrimiento de sus yacimientos de gas en la cuenca del Levante y cómo se planificaron una serie de gaseoductos coordinados entre los distintos países de la costa del Levante que habían hecho una plataforma de explotación de dichos campos gasísticos y traerlos hacia Europa. Precisamente Turquía, porque fue excluida del reparto de ese pastel, es por el que se pone más asertiva y se pone más
defender su postura en la región. Y de hecho vemos como en el año 2017 que ocurre una primera crisis en la cual va un buque prospector de la empresa italiana Eni a explorar las aguas territoriales de Chipre y es interceptado por una fragata turca. Hay unos días de tensión ahí, de intervención de Grecia, de Chipre y casi de Francia, pero al final el buque de Eni se retira y los turcos se quedan más o menos controlando la zona en el sentido. Desde entonces los turcos han sido los que han empezado a hacer prospecciones en la zona y han bloqueado todo proyecto de lanzar un gasoducto a través del Mediterráneo Oriental. Esto evidentemente, teniendo en cuenta los actuales problemas que tenemos con el gas referente a Rusia, es algo que nos afecta desde luego a los europeos y que si Turquía hubiese tenido una postura diferente o que hubiera tenido un resultado diferente esa crisis, podríamos ver como, no ahora, porque al fin y al cabo crear un gasoducto siempre es un proceso de largo recorrido que lleva muchos años, pero desde luego veríamos una perspectiva menos negra a futuro respecto al tema del gas que si al que tener simplemente el gas ruso y las alternativas de gas licuado que nos llevan por mar. Bueno, la verdad es que la conversación es muy interesante, pero tenemos que hablar más de tu libro. Me dices que tu libro tiene una serie de, el libro de tu grupo, en este momento estamos hablando contigo. Quizá tú eres autor de esas 60 páginas y habrás apoyado en las demás, por supuesto, sí, claro. Que están relacionadas con el Mediterráneo. ¿Por qué? Yo ahora mismo soy una persona que ve el libro de Descifrando la Guerra, llamado Fuego en el Horizonte, lo veo en un escaparate. ¿Por qué crees que debo de comprarlo respecto a tu tema, precisamente? Yo pienso que la primera razón me parece que es algo que has indicado tú antes, el inmenso desconocimiento y lo muy tapado que están de estos temas para lo importantes que son. Realmente, voy a poner un ejemplo más específico. ¿Por qué a España le importa lo que haga Turquía o no? Pues para empezar por la exposición de la economía española, sobre todo el sector bancario, a la deuda turca. El cómo evoluciona la economía turca, que están muy directamente relacionados, como las aventuras extraterritoriales que está teniendo el gobierno de Erdogan, es algo que afecta a la economía española de manera notable, porque si la economía turca, que por ejemplo está ahora mismo en un 78% de inflación, muchísimo más que el resto de las economías europeas, que estamos mal, pero no tan mal como los turcos, es algo que si sigue deteriorándose, que podría ocurrir, porque la crisis de la lira turca es importante y es entre otros ámbitos, la economía española se puede ver afectada, se puede ver lastrada y además más allá de eso, por ejemplo, irónicamente decías antes que Turquía y España eran rivales tradicionales en el Mediterráneo. Ahora, en cambio, el portaaviones ligero que va a hacer que tiene la flota turca está basado en un modelo Juan Carlos, que es creado por precisamente estilos españoles. Así que las relaciones han cambiado, la relación entre Turquía y España es buena en términos generales, yo diría que es una relación buena. Y por lo tanto estamos también expuestos a cómo actúa esta Turquía que bien revitalizada, esta Turquía que trata de imponerse como la principal potencia en el Mediterráneo Oriental y cómo afecta a todas las dinámicas de la región, puesto que es importante para nosotros. Porque al fin y al cabo del Mediterráneo Oriental al occidental es tiro de piedra. Bueno, la verdad es que Turquía ahora, digamos que tenemos una buena relación con Turquía, lo cual no me parece mal porque, yo he trabajado con gente turca en diversos sitios, sobre todo en el aeropuerto de Kabul. El aeropuerto de Kabul desde el 2002 en que se toma a los talibanes y se hace cargo del ISAF, primero Enduring Freedom y después ISAF, lo llevan a medias España y Turquía, o sea, el ejército español y el ejército turco, y te puedo decir que me parece una gente bastante competente y que trabajan bien y además son relativamente fiables, más fiables que por ejemplo los franceses. Yo no me fiaría jamás de un francés para nada, pero bueno, el turco con sus peculiaridades, porque las tiene, pues es bastante fiable. De todas maneras, una última pregunta sobre Turquía. Tú dices que tenemos una buena relación España con Turquía. ¿Tú crees que este gobierno actual es capaz de estropear la relación entre Turquía y España? O a lo mejor hay suerte y ni la tocan. No creo que en alterar de modo alguno la relación de España con Turquía sea una prioridad para este gobierno. No creo que sea un tema que tengan pensado tocar de modo alguno. Bueno, entonces tenemos claro una cosa y es una cosa muy importante, y es que el libro que habéis hecho, Fuego en el Horizonte, en total me parece que sois 5 las personas que habéis intervenido. Habéis hecho 5 bloques de 60 páginas y tú eres el responsable del Mediterráneo. Sí. Como responsable del Mediterráneo, ¿tú tienes alguna idea de
Bueno, sí, ya sé, quitar el gobierno que tenemos y poner otro, el que sea, da igual. Pero, ¿qué podría hacer, qué se podría hacer para mejorar las relaciones entre España y sus vecinos del Mediterráneo? Porque creo que, aunque pueda parecer mentira, es muy importante y sobre todo desde el punto de vista energético es prioritaria nuestras buenas relaciones, pues a lo mejor con Turquía y con Libia, ya que no las podemos tener con Argelia y con Marruecos, ¿no? Sí, ciertamente siempre es tener importante una buena relación con el vecindario, siempre es algo relevante para cualquier país. Desde luego, yo creo que, como siempre, en España no se hace suficiente caso al ámbito de la política exterior, con todo el potencial que tenemos, como tanto a todos los niveles, prácticamente, no le sacamos provecho a la influencia que podríamos tener. Y en este sentido, yo creo que la mayor prioridad que debería tener España es siempre tener claro de qué pie cojea y cuál es hacer un estudio debido de cuáles son los intereses reales de España en la cuenca del Mediterráneo y cuáles son las prioridades. Por ejemplo, si queremos hacer una política exterior centrada en los dos temas que yo creo que tradicionalmente son los más relevantes para España, ¿no? La migración por un lado y la cuestión energética por otro. Son los dos temas que, digamos, centrales para una política de cara a la región del Mediterráneo. Pues entonces hay que tener en cuenta por dónde vienen las rutas migratorias, qué se puede hacer para gestionar esas rutas migratorias, con qué objetivo, y lo mismo con la energía, que, por ejemplo, petróleo, pues Libia están los principales yacimientos de petróleo de África, los más grandes, a pesar de que no estén debidamente explotados ahora mismo debido a las sucesivas guerras civiles que ha habido en el país. Meternos más activamente en el desarrollo del proceso de paz, porque ya no es conflicto desde hace algo más de un año. Libio, pues podría ser algo interesante para España, tratar de ver que, por así decirlo, cómo podemos participar para terminar de solidificar ese frágil proceso diplomático, porque es muy frágil. Todavía, de hecho, no sería descartable que en un futuro demasiado próximo pues, se volviesen las armas en Libia, para nada. Solidificar como el papel de España en ese proceso diplomático, tratar de enfocarlo de una manera que nos fuese más de nuestro interés, vaya, pero también hacer en este sentido trabajando con otros socios europeos, porque al fin y al cabo nuestros aliados europeos son los primeros que también comparten eso con nosotros. Por ejemplo, Italia y Francia, que han tenido posturas mucho más asertivas en el conflicto libio que nosotros, han tenido sus roces entre ellos, que quizá precisamente España, como tercera parte que no está tan involucrada en el conflicto libio, podría ayudar a mediar y a plantear una postura común. Esto, por supuesto, tendría sus peros, sus contrapesos y habría que estudiarlo obviamente, pero yo pienso que, teniendo en cuenta esas prioridades, deberíamos tratar de aprovechar las fuerzas que tenemos, de hecho ser un país europeo, tener los aliados europeos, que tenemos relaciones muy afianzadas con ellos, y siempre teniendo claro esas prioridades de migración y energía, hacer un balance debido, hacer un estudio debido, consultar no solo a los expertos que tenga el gobierno a su alcance, sino también a la sociedad civil, porque hay un montón de personas trabajando en medios especializados, en think tanks y demás que tienen ideas muy valiosas, también de nuestras Fuerzas Armadas, y hacer un estudio debidamente equilibrado para replantear cuál debe ser la postura de España hacia el Mediterráneo y, una vez hecho, destinar los recursos necesarios para la misma. Yo, la verdad es que soy más historiador que politólogo a futuro, no como tú. Conozco medianamente bien el tema de Libia porque, bueno, no sé si conoces el que ha habido un oficial de la Marina Española, un capitán de navío, que fue el que sobre el terreno planificó el atentado en su momento contra Muammar el-Gaddafi, que acabó costándole la vida a la hija de Muammar el-Gaddafi. Y bueno, en aquella época, inclusive a pesar de que los libios fueron conscientes de que los españoles habían estado jugando a dos bandas, la relación entre España y Libia era estupenda y de hecho España era muy importante en todos los proyectos petroquímicos en Libia. ¿Cuándo crees tú que empiezan a decaer esos proyectos? ¿Cuándo empieza a perderse ese hilo? Porque a mí me da la ligera impresión de que el hilo ahora es cero. Es decir, las relaciones entre España y Libia no pueden romperse por la sencilla razón de que creo que no existen. Y sobre todo pienso que quizá en el libro tú apuntas una serie de cosas que podrían servir para que esas relaciones, porque para mí creo que Libia es muy importante, pueda recuperarse. Coincide plenamente, para mí Libia también es muy importante, de hecho es el eje que articula toda la parte del Mediterráneo en el libro. Yo pienso que sí,
que no hay realmente un hilo conductor realmente entre las relaciones entre España y Libia en la actualidad, a pesar de que el presidente Sánchez fue a Libia y que llevaba toda una delegación de empresarios para ver qué posibilidades de negocio había, pero es que eso no sirve de nada. Si para empezar no hay una Libia, todavía no existe una única voz con la que se pueda hablar con Libia, no existe una autoridad común y por lo tanto para hacer cualquier tipo de negocio, para querer hacer cualquier tipo de actividad comercial, cualquier tipo de política en realidad, necesitas entender la complejísima dinámica interna que tiene Libia en la actualidad, saber quiénes son los actores, a qué se deben, cuáles son sus socios internacionales, por qué lo son, cómo evolucionan estas alianzas, porque cambian drásticamente. Lo que es el juego de alianzas ahora mismo en Libia no tiene nada que ver con lo que era hace 3 años, ni mucho menos. Entonces, para hacer una política de Estado hacia Libia y tienes que tener una idea mucho más clara de lo que está ocurriendo allí, que uno se preguntaría incluso si merece la pena, tener en cuenta lo inmensamente complejo que es el escenario, pero si lo merece, que yo pienso que potencialmente sí, tendrías que tener un equipo especializado en trabajar en la cuestión libia para poder orientar debidamente al gobierno. Y entonces, teniendo esto en cuenta como el panorama actual, yo creo que la principal prioridad para España debería ser apoyar el proceso diplomático con la mayor efusividad posible, porque necesitamos, sobre todo, si queremos sacar adelante algo que sea de verdad un proyecto ambicioso, un proyecto que pueda ser de utilidad para España en su conjunto, tiene que ser con una nueva autoridad libia central, algo que ahora mismo pues nada más lejos de la realidad. Que tenemos otra vez 2 gobiernos y ninguno de estos gobiernos tiene más mínima legitimidad popular, solo hay que ver las masivas protestas que hubo diría que hace 3 semanas, que quemaron el Parlamento en Tobruk otra vez. O sea, acabas de plantear 2 problemas casi insolubles. Es imposible. Ambas cosas. Bueno, nunca se sabe, a lo mejor mañana se resuelve. Jorge, ha sido un auténtico placer dialogar contigo porque eres un hombre que conoce muy bien esos temas y espero poder dialogar contigo en algún futuro próximo sobre temas que puedan ser interesantes para ambos. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.